¿qué más? ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Carlos Feijó, nuestro compañero. Fernando Cámara. Y esto es Pasa la Bola Podcast. Venimos con especial de Champions, volviendo después de un largo periodo de parón por circunstancias ajenas. Circunstancias ajenas a nuestra propia voluntad. Exacto, tenemos mucho de lo que hablar, pero la jornada de Champions acapara nuestra atención en este punto. ¿Cómo estás, Fer? Todo bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo fuera de esto, pero bien, se agradece. Y nada, con una Champions que vino cargada con muchos resultados. Vamos a decir que el sorprendente, obviamente, el partido del Arsenal con el Real Madrid. Yo creo que un resultado que no esperaba nadie. Un 3-0 que no esperaba nadie. Yo sí esperaba una victoria del Arsenal, pero no una victoria por 3-0. Un Arsenal que viene desde hace mucho tiempo de no perder en Europa. Sí. En casa, ¿no? Refiriéndonos a esto. El último en derrotarle fue a Ancelotti mismo con el Bayern en 2017, si no me equivoco, con una goleada, pero claro, Arsenal tuvo periodos donde no asistió a la Champions directamente y desde que volvió a estar de forma regular con Mikel Arteta, no ha perdido en casa. Eso es un dato muy relevante a destacar. Vamos a entrar directamente en lo que fue el partido. ¿A ti qué te pareció, Fernando? Me parece un partido donde tácticamente Arteta le gana a Ancelotti. Que suele ocurrir con Ancelotti, que los grandes entrenadores le ganan el duelo. Un Real Madrid que se vio tácticamente desbalanceado por completo, que se ha visto durante prácticamente toda la temporada. Un equilibrio del que tanto habla Ancelotti y que no ha podido conseguir. Porque obviamente sabemos que si Vinicius necesita sacrificarse defensivamente, lo va a hacer. A él no le va a molestar sacrificarse defensivamente. Pero ¿qué sucede? Para poder aprovechar el potencial de Vinicius, alguien más tiene que hacerlo. En este caso, muchas veces termina siendo Bellingham por una raya. Cuando haces eso, el que es tu mejor creador, o el que tiene más capacidad para crear de tu plantilla disponible, fuera de Luka Modric, es él. Entonces, lo pones a él a partir desde la izquierda, a tener que ir al medio, muchas veces, ayudar. Sí, es un tipo joven con capacidad de sacrificio, tiene apenas 21 años, que puede jugar en 3-4 puestos muy tranquilamente, pero lo obligas a que tenga un rol demasiado sacrificado. Y un Arsenal, que es un equipo que está muy bien trabajado en lo táctico, un equipo con un esquema muy bien definido, con 3 medios que se mueven como si fueran un acordeón. Partey como, vamos a llamar, como un 5 puro, pero que también avanza. Pero cuando vemos que Partey avanza, el Arsenal es un equipo que tiene un bloque muy corto. Entonces es muy difícil cuando el Arsenal está atacando, que por algo juega con Saliba y con Kiwior, que son dos jugadores, no son súper veloces, pero es muy difícil que le ganen la espalda a estos dos. Saben jugar a campo abierto. Saben jugar a campo abierto muy bien. Y no sé si te diste cuenta, pero el Arsenal no ataca con los dos laterales al mismo tiempo. El Arsenal, cuando sube uno, el otro se queda en la misma línea de Partey. Y otro detalle que agrego, los laterales no atacan por banda, sino que se interiorizan. Son volumen en el medio del campo, arman mucho desde el juego interior y los laterales cierran para que los extremos abran. Y como el Arsenal tiene buenos extremos en Martinelli y en Saka, que fueron protagonistas de este partido, bueno, uno de los peores emparejamientos que pudo tener el Madrid fue el de Álava, que tuvo que jugar de lateral izquierdo, porque Ancelotti no se fió de Fran García y puso a Álava con Mendy lesionado. Ese duelo se veía venir desde antes del partido que iba a ser problemático. Un Saka que viene de lesión, que probablemente no esté ni al 80%. Sí, pero un Álava que viene de una lesión grave, que ya tiene mucho tiempo jugando de central más que de lateral, y que es un jugador que está apenas recuperando condiciones. Ponerlo a jugar en un partido como esto es lanzarlo completamente en los Leones. Es David Alaba, que en su momento fue top mundial en las posiciones que jugó, sí, pero hoy no lo es. Entonces, yo prefiero jugármela con Fran García, que terminó entrando igualito,
Que eso es otro melón que podríamos abrir, ¿no? El tema de ir a buscar el partido y de dejar la eliminatoria abierta. Porque Ancelotti hizo dos cambios. Fue Álava por Fran García y Luka Modric por Lucas Vázquez para adelantar a Valverde al medio, que Valverde estuvo fajado con Martinelli todo el partido por el lateral Y derecho. Ibrahim que entró por Rodrigo en 85. Que yo ni cuento ese cambio porque al final no influyó nada en el resultado y Rodrigo en un partido ausente de los suyos. Otro melón que se podría abrir también es Rodrigo, que Rodrigo es titular casi por decreto cuando no respalda mediante números para eso. Porque si hablamos de Bellingham, hablamos de Vinicius, hablamos de Mbappé, pueden tener un mal partido en un día grande. Sí, Rodrigo viene siendo muy regular desde... Y está en una de sus mejores temporadas a nivel estadístico. Tuvo un buen tramo entre enero y febrero, pero al momento de la verdad siempre está con una excusa, que si juega por derecha, que si... En fin, es un rol sacrificado y no desentona, pero luego al momento de marcar las diferencias tampoco saca cara cuando los otros no pueden, que sería el rol de Rodrigo. Rodrigo está aprovechando la atención atraída hacia Mbappé y hacia Vinicius, debería parecer más. Pero al margen de esto, quiero rescatar algo que tú dijiste antes sobre los laterales, y es que el Arsenal juega con un falso 9 que le permite ampliar a los extremos, ocupa el área con muchos mediocampistas. Odegaard es muy responsable en esto. Sí. Y Merino juega de 9, entre comillas, falso 9, y esta posición él entiende muy bien porque es un volante, un mediocampista llegador. Y bueno, en el tercer gol lo vimos. También te quería comentar sobre Declan Rice. Rice que hace 2 golazos de tiro libre, yo pienso que es lo que acapara la portada de los periódicos Sí. con respecto a este partido. Rice nunca había anotado de tiro libre, pero anota 2 tiros libres que me recuerdan al mejor David Beckham por potencia y ubicación. Sí. Y bueno, podemos hablar del primer gol con la colocación de la barrera por parte de Courtois, que él mismo admite que fue un error porque no la ubica de manera que pudiese cerrar del todo el primer poste y se confía un poco en sus capacidades de que llega, porque Courtois, si no es por Courtois, este partido termina 5-0 como poco. Pero en el segundo gol de Rice yo pienso que no hay culpas. Es un golazo. Eso lo sacan de combate de Una gol. comba bestial y una potencia muy, muy bien medida. Ese gol me recordó cualquier gol que habrá marcado Juan Arango o Ronaldinho. Los mejores, Juninho, Pernambucano. Ah, sí. Un estilo de esto. Y luego el tercer gol es un desborde por banda derecha en el que Merino llega y remata de primera de manera perfecta. El Arsenal generó mucho volumen de juego y mereció ir ganando antes de estos goles, porque parecen fuera de contexto, pero no lo son. Courtois había tapado barbaridades, cosas que solo tapa Courtois que luego pretendemos que otros porteros tapen, ¿no? Ya iremos a eso, sobre todo con el caso de el Dibu Martínez contra el París, que vamos a hablar de ese partido también. Jugadas anómalas, tipo 3 remates en 3 tiempos, que los tapa los 3. O sea, este partido el Madrid sigue un poco en eliminatoria porque no hizo más goles el Arsenal gracias a Courtois. Entonces, ¿qué te parece también este rol que está cumpliendo Camavinga en este equipo? Camavinga fue expulsado en el último minuto por una segunda amarilla por un berrinche, un balón que bota fuera por frustración. Se le ve hablando con Ancelotti en el banquillo. Ancelotti, un entrenador que se fía mucho de la individualidad del jugador. Tú hablaste ya antes, muy bien tirado, bien trabajado el equipo del Arsenal. Yo pienso que el Real Madrid esta temporada, no la anterior, está mal trabajado. El desequilibrio, porque Ancelotti ha hablado mucho de equilibrio, pero no lo ha conseguido porque tiene esos intocables, esos mal llamados 4 delanteros, porque Bellingham tiene muchos toques en área propia que a mí no me parece delantero, tiene mucha llegada, pero son 3 delanteros que desequilibran el equipo. Tal vez Rodrigo podría ser el delantero que sea sacrificado en pos de un equipo más equilibrado, pero aún así no exime a Ancelotti de la falta de trabajo. Esta exposición de David Álava es un reflejo de eso. En el 1 contra 1 se fía Ancelotti de la calidad individual. Es que si tú analizas el rival por esa banda, Odegaard cae por ahí, aunque Odegaard centraliza completamente su posición, él parte, sí, el Arsenal juega en ese 4-3-3, los 3 del medio, los 3 del medio no, Declan Rice y Odegaard, no es como que jugaran un 5 con un doble 8,
como jugaría el Barcelona de... Con el pivote más metido entre los centrales y los otros Y los más otros adelante. dos interiorizados por completo. Aquí podemos ver a Odegaard partiendo la salida desde la banda y de repente vemos a Rice metido en el medio y parte de aquí más hacia más de 5, como podemos ver a Rice completamente abierto y parte ahí al lado de Odegaard. Es decir, tiene muchos movimientos. ¿Qué sucede? Tenías por ese lado a Timber, a Odegaard, que tampoco tuvo su mejor partido, a Saka, Timber, que es un tipo que interioriza mucho su posición, pero es que más allá de eso, tú estás poniendo un jugador que viene de una lesión grave, que no está al 100%, con 32 años, una posición que no juega desde hace tiempo, que puede conocer muy bien, pero que no juega desde hace mucho tiempo. Fernando, yo voy a decir lo que va Lo a parecer una barbaridad. Lo pones contra un chico de 21 que tiene Saka, 21, 22, 23, que es uno de los mejores del mundo en su puesto hoy. Aún así, yo voy a decir algo que va a parecer una barbaridad, Fernando, y es que Alaba hizo el mejor partido posible para sus capacidades actuales. Sí, exacto. No me pareció un mal partido de Alaba, porque estuvo muy bien en la anticipación, de hecho tuvo un buen puntaje en SofaScore, Sí, 7.1 es bastante decente. Las Fue dos mejor. jugadas en las que Saka lo desborda, es que me parece llamativo porque aprovecho que sacas este tema de Odegaard, que no, sin tener su mejor partido, hay una jugada en la que por esquema, por táctica, por estrategia y por dibujo, ya nada más una pared entre Odegaard y Saka ya desarticulan a Álava solo. Porque Saka combina con Odegaard y lo habilita para desbordar. Hubo dos pases de Saka que pasaron todo el centro del área y que nadie llegó a empujar. Porque Merino llega de segunda línea y no hay un 9 de presencia allí. Ese es otro tema para hablar del 9 que siempre ha necesitado el Arsenal últimamente. Suena Benjamin Sesko, el de Leipzig, suena Gyökeres, en fin. No lo tienen y Arteta resuelve con Merino de falso 9, porque tienen a Gabriel Jesús lesionado, A Javier lesionado. Naguaneri, sí, etc. Los que juegan allí, que tampoco son 9 puros, lesionados. Entonces, ¿qué pasa? Saka desborda dos veces y en una de esas es una pared con Odegaard que lo habilita perfecto. ¿Qué va a hacer Alaba en esa jugada? Es lo que quiero traer para acá. O sea, por más que un jugador individualmente esté en buen momento de forma, si su entrenador no le arropa tácticamente para las distintas adversidades que vaya a pasar, a mí me parece que los jugadores del Real Madrid están haciendo un trabajo de esfuerzo para jugar sin ningún tipo de apoyo táctico por parte de Ancelotti, que en definitiva no ha trabajado bien este Porque equipo. es un equipo, para él poder jugar, mi opinión, no es la verdad absoluta, para él poder jugar con Vinicius, Mbappé y Rodrigo, y que colectivamente el equipo funcione bien, no estamos hablando de resultados, porque por individualidades han sacado resultados de la chistera. Uno de los tres o dos de los tres tienen que sacrificarse. Y en la mayoría de los casos son Rodrigo y Vinicius, porque Mbappé en presiones está por detrás de Lewandowski en estadísticas. No Sí, presiona, no tiene presiones de alta intensidad, no corre detrás del balón, no molesta a los delanteros, no ha tenido casi o sea, no ha tenido prácticamente ninguna intervención de ese tipo en los últimos 4 años, incluido París. No es un delantero que presiona, sabes No. qué es eso y ya tienes que acostumbrarte a jugar con eso. Juega muy parado, porque nada más arranca cuando la pelota va hacia él. Entonces, ¿qué pasa? Un equipo donde Camavinga viene de lesión, Camavinga viene de una lesión compleja y apenas está en ese proceso de... Se te De lesiona, varias lesiones. Esta Sí. temporada no ha tenido solo una, ha tenido dos pausas prolongadas. Sí. se te lesiona Carvajal. No trajiste un lateral derecho que, con el que pudiera rotar por lo menos, o por lo menos tener un lateral derecho suplente de garantía. Tienes que usar a tu mejor medio, más allá de características, de lateral derecho, porque no tienes a más nadie de forma improvisada, porque poner a Lucas Vázquez ahí es saber que vas a tener un lateral derecho que sea proyectar ofensivamente, pero que defensivamente no es tan bueno. Entonces, tienes que poner a Camavinga. Tchouaméni estaba suspendido. Y ahora va a estar Camavinga suspendido. Tienes que poner a Camavinga con Modric. Camavinga por lo menos ha tenido, creo que ha tenido una mejoría este año.
o sea, o ha ido mejorando poco a poco, o recuperando su nivel poco a poco, porque lo hablamos en uno de los capítulos que lo que le costaba a Camavinga dar un paso hacia adelante, progresión. Ya creo que se ha soltado. Y girarse. Me Y parece girarse. que es lento para ver las jugadas, para ver los pases. Sí, entonces, ¿qué pasa? No toda la responsabilidad de lo que pasa en Real Madrid es Ancelotti. Porque si lo hablamos al principio de temporada, una plantilla que está muy mal armada. Una plantilla que está completamente desbalanceada en todo sentido. Arrancando con dos centrales específicos nada más. Pero yo me enfoco más en lo que Ancelotti puede hacer. Ancelotti se queja de que hay carga de partidos, pero también es cierto que Ancelotti rota poco. Ancelotti hace los cambios tarde. También tiene otro tema que es que no promueve a los Ni jóvenes. usa Müller ni usa Hendrik. Pero eso es lo menos llamativo para mí, porque al final ya sabemos cómo es él con el tema de los jóvenes, pero no se trata de que no los utilice, se trata de que tiene una sangría en defensa y no promueve canteranos. Lo de Asensio es porque ya no le queda literalmente nadie. Y tuvo la suerte de que le rindió 2-3 partidos, porque si no tampoco lo pone. Sí. Se inventa cualquier otro para que juegue de central mientras tanto y ya. Entonces, entre que gestiona la negligencia de la directiva al no traer jugadores, como tú dices bien, y entre que gestiona también los egos que tienen en el vestuario, de que si sentara a Mbappé, por ejemplo, le pondría caritas, aunque Hendrik estuviese jugando mejor. Aunque esto suene como una locura, ha habido momentos de la temporada donde esto ha sido así. Y aún así Hendrik tiene menos minutos que Marc Bernal, que se lesionó el cruzado en la tercera fecha. Sí, porque Hendrik ni juega. Marc Bernal, medio centro del Barça, que también es canterano, que Hansi Flick puso muchas veces junto con Marc Casado. Quiero decir, no amplía su propia plantilla, no tiene... No busca recursos que no vengan de chequera. Entonces allí es donde yo critico, porque tiene una buena plantilla y tiene donde, a pesar de Florentino en esta temporada, tiene con qué. Y bueno, cerramos un poco con el partido del Arsenal, vamos a pasar al partido de Paris Saint-Germain, que gana 3-1 el París, pasándole por encima al Aston Villa, pero sí. Dibu Martínez hace 8 tapadas y le hacen 3 golazos, en los que no pudo hacer nada, en mi opinión. Yo creo que esto del metro que sigue abierto porque el Villa es un equipo que en casa es complicado y tiene un técnico al frente que sabe lo que es jugar en Europa, pese a que la Champions tampoco le ha ido tan bien como en Europa League, obviamente. Es un tipo que sabe jugar ese tipo de... Y sin embargo, con el Villarreal eliminó al Bayern y se metió en semifinales contra Liverpool hace poco, sí, en 2022. Este Villa, que es un equipo muy bien trabajado, con nombres interesantes, con gente joven, y un 3-1 que le puede dar un respiro. Sinceramente, yo veo complicado que el Villa logre dar la vuelta en casa, porque un PSG que viene muy bien trabajado, un PSG que está hecho a la medida de Luis Enrique Martínez. Un PSG que a mí me parece también tiene características de estos Barcelona que tienen mucho toque, pero le imprime mucha intensidad al juego. La presión es muy alta, quieren tener la pelota para darle verticalidad al juego, tienen muchos extremos regateadores, les falta un poco de pegada, aún así consiguen goles porque generan mucho volumen de ocasiones. Sí. A mí me parece llamativo, bueno, yo menciono lo del Dibu porque básicamente tuve un debate con un amigo en esta semana de que pudo haber hecho más, sobre todo en el segundo gol. Dibu tiene una estadística bastante llamativa que a mí me parece que Luis Enrique la estudió. Tiene 0 atajadas altas en este partido. ¿Qué significa esto? Bueno, no quiere decir que el Dibu sea malo, pero esto es una tendencia que tal vez Luis Enrique vio porque los 3 remates que fueron gol fueron por encima del Dibu. El Dibu es un portero alto, tiene brazos largos, podría llegar a tapar, pero vemos un detalle en el primer gol y es que no levanta los brazos. No sé por qué, pero no lo hace, ¿verdad? Luego, en el segundo gol es un gol de Kvaratskhelia que viene de un recorte, le pega de zurda, él es diestro, al primer poste, pero lo pone en lo más alto que se puede, o sea, un poco más y pega en el poste o sale. Y el tercer gol es un recorte de Nuno que deja sentado al Dibu en el piso y lo manda al segundo poste, pero también es un remate alto. Esto puede llegar a ser una tendencia, puede que no, porque el gol de Nuno ya es un regate directamente. Sí. Pero el primer gol,
es un golazo de Doué, que es un extremo también, porque los tres son extremos. Dembélé, Kvaratskhelia y Doué rotan constantemente, ¿ok? Ese gol ya nos marca el camino de lo que va a ser el partido. Recordemos que el Aston Villa se adelanta, se pone 1-0 en Francia, y el equipo de Luis Enrique no se pone nervioso, pasan adelante. Ya este equipo no tiene a Mbappé, es un equipo más grupo, más del entrenador, más entrenable, salvo por Dembélé, y es un desafío, una pulsada que Luis Enrique ganó, con varios inconvenientes a lo largo de la temporada. Ya lo apartó del grupo un rato, logró imponerse. Un Joao Neves que está teniendo una gran temporada, Vitinha, mención especial. Ya ese tema, Joao Neves, Vitinha, te lo voy a dejar a ti para que lo desarrolles más. Fabián Ruiz, que ya hemos comentado que es un mediocampista muy cumplidor. Y unos laterales que se proyectan mucho, unos centrales que logran aguantar bien, que no son tan experimentados. Beraldo y Pacho están debutando casi esta temporada. Y un Donnarumma que ha dejado de cometer errores garrafales partido a partido para poder ser Ha sido más estable. un portero que no se haga goles a sí mismo, por lo menos. Entonces, este París se impone. Emery es un buen entrenador, gracias al Dibu que hace 8 paradas, 4 de ellas dentro del área. Es un portero que mantiene al Aston Villa en eliminatoria, porque Sí. un 2-0 baja tiempos extra y no es imposible. Que el Sí. París no te haga goles es complicado, pero en Villa Park puede pasar cualquier cosa. Mira, veo un equipo del PSG. A Luis Enrique creo que le es más fácil manejar un vestuario sin tantos jugadores, no voy a decir sin tantos jugadores de renombre, porque ya ha manejado jugadores de renombre. Tantos jugadores que, que ellos crean que están por encima de cualquier cosa, que es algo completamente diferente. Es decir, yo no veo que Luis Enrique sea incapaz de manejar un tipo, no vamos a hablar de la BCN, del Barcelona, cuando tenía a Messi, Neymar y Suárez. Que Y los, por poco lo echan en diciembre por peleas con Messi. por peleas con Messi. Vamos a hablar de que tú a Luis Enrique le pones un tipo como Zlatan Ibrahimovic y yo creo que más se hubiesen motivado uno al otro porque a Zlatan era un tipo que le gustaban los entrenadores así. Estamos hablando de jugadores divos, de jugadores que ve a presionar. Fíjate que hay un video, un clip Estamos hablando de Mbappé directamente. de Mbappé directamente, hay un video que le aparece diciéndole a Mbappé que tiene que hacer tal cosa por esto, esto y esto. Si Luis Enrique sabe manejar ese tipo de jugadores. Ya, pero que tú tengas que explicarle a un jugador de élite que tiene que correr, o sea, es surrealista, ya. Y tú ves también cómo mejora el París desde que se fue Mbappé, y como el Real Madrid que viene de ganarlo todo. No es que, a ver, porque es bastante difícil de decir. Mbappé está rompiendo récords de goles en primera temporada. Ya lleva más goles que Cristiano en su primera temporada. Con más partidos, porque Cristiano se lesionó, pero por lo que sea ya lleva 33 goles. No es peor el Real Madrid como plantilla con Mbappé, más como equipo. Es complicado, tienes que adaptarte y más con esa predisposición a tener que poner 3 delanteros. Es que el fútbol vuelvo un poquito al tema Madrid rápido. Cuando un entrenador está priorizando el bienestar del grupo para no evitar voces por encima del colectivo, yo no soy entrenador de fútbol. Yo lo máximo que he hecho es dirigir un grupo de amigos a un torneo de fútbol sala. Pero cuando tú como entrenador prefieres colocar la sanidad del grupo para tú evitarte problemas por encima del colectivo, algo está mal. Y que son situaciones también un poco distintas, Fer, porque el año pasado, cuando Luis Enrique dirige a Mbappé, le están dando la orden de no ponerlo. Y él lo puso. Lo que pasa es Es todo lo contrario, él lo pone a pesar de que la directiva le dice que no, porque él sabe que puede aprovechar un gran jugador. En este año es todo lo contrario, o sea, casi que la directiva le dice, lo tienes que poner sí o sí. Y lo que pase con Endrick, bueno, ya seguirá viendo. ¿Me entiendes? O sea, son dos. Yo pienso que casi es un debate aparte. Pero sí, si el Real Madrid, en vez de tener a Ancelotti, que pese a su mala temporada, me parece que uno de los mejores entrenadores de la historia, eso no se pone en duda. Pero tú dices un tipo,
no voy a decir Mourinho. Si tuviese un tipo al frente como Jürgen Klopp, eso son dos cosas. O Klopp le lanza un zapato al presidente o le lanza un zapato al jugador. Una de dos. Y por eso es que Florentino no contrata un entrenador así. Ya le costaba un poco de trabajo con Zidane, que es un entrenador de carácter, pero también es de esos que trabaja con lo que tiene y no se queja tanto y no pide fichajes. Florentino no le gusta que anden pidiendo fichajes. Sí, pero así no le molestaba limpiar a nadie. No, Cuidado. y el equipo, el club lo respaldaba para eso, pero Ancelotti es un entrenador complaciente para Florentino y y además de eso, es un entrenador que le ha dado títulos. Vale recordar que Zidane fue el primer entrenador, ya Ancelotti lo había hecho, pero Zidane convence a Cristiano Ronaldo de rotar y sin molestarse. Limpió a Isco, que venía siendo un jugador clave para él. Limpió a James, que no fue tan clave para él en su momento, pero sí lo usó mucho. Limpió a Bale, sin pudor y sin importarle nada. Limpió a Hazard. Y te aseguro que Ancelotti ver 30 millones de euros sentado en la tribuna, a Florentino, ver 30 millones de euros sentado en la tribuna no le parece nada simpático. Pero ¿qué 30 pasa? brutos en salario a la basura. Entonces, Y bueno, volviendo un poco al tema del París. volviendo al tema del París, tú ves este equipo del París, donde no hay tantos jugadores de renombre, un vestuario más manejable y que además algo inteligente que hizo la directiva junto con Luis Enrique fue contratar jugadores que se adaptaran a una idea de juego. Que es un poco copiando al Manchester City, si me permites la comparativa, porque el City reúne talento en torno a lo que Guardiola pide, entonces ya no es lo mismo, ya estás empezando a armar una estructura, un proyecto, Sí. una idea de juego, ya cuando tú sales de los egos, porque si bien el City tiene Haaland, antes estaba Guardiola y podemos estar de acuerdo en que en el City no manda más Haaland que Guardiola. No, Y en ese caso está Luis Enrique. Claro, llegas y está Mbappé, pero está Mbappé en una situación de contradicción o de, ¿sabes?, en entredicho si sigue o no sigue. Y Luis Enrique llega con un poder, pero tiene ese problema, entre comillas, allí. Ya luego que sale ese problema de la plantilla, ya incluso se habló el año pasado de que estaban empezando a trabajar cómo iban a hacer sin él. No lo ponen y dicen, es que él se va a ir y estamos entrenando para ver qué hacemos sin Mbappé. Eso ya se hablaba hace un año. sí. Y es interesante porque ahora mira lo que están logrando. Claro, no sabemos qué va a pasar. Proyecta bien, pero cuidado, que le puede tocar a Arsenal o Real Madrid en los semifinales y puede caer eliminado. Pero es que estamos viendo brotes verdes en este París. Estamos viendo finalmente lo que el entrenador quiere de este equipo. Porque cuando tú tienes un jugador que para la posición que tiene dentro de sus funciones tú le pides cosas específicas y claras y no te cumple, si yo como entrenador pido que presionen arriba y uno de los jugadores lo que hace es ver cómo los centrales se pasan la pelota, no me sirve. ¿Qué es lo que pasa? Que Mbappé es un jugador que te puede ganar un partido solo. Aunque en una jugada te puede definir un partido. Entonces te lo aguantas. Pero al mismo tiempo es aguantarte un niño de 26 años que no termina de influenciar positivamente a un equipo desde el punto de vista colectivo. O por lo menos es lo que yo veo. Porque tú ves un Madrid hoy desbalanceado. Lo que tú dijiste hace rato. El Madrid venía bien. Colectivamente, pese al desorden táctico, venía bien. Y ves un PSG que sale Mbappé y tiene un mejor rendimiento colectivo. Más allá de números, más allá de nombres, más allá de lo que sea. Vemos un PSG hoy donde tiene que haber un buen ambiente dentro del vestuario, donde no hay piques, donde no hay malas caras, donde no tienes un jugador que te va a exigir cosas. Y yo creo que eso es algo que Luis Enrique le pidió a la directiva. No me traigan antiguos. No me lo traigas. Y bueno, no vino uno de los que sonaba para el extremo izquierdo, que era Rafael Leao, que podía llegar a tener ese perfil. Y ya con Cisado lo medio limpió en el Milan. Es que ese es otro jugador que tiene mucho talento, pero poca mentalidad para poderlo explotar. Bueno, Sí. traen a Kvaratskhelia ahora en enero, que no es un fichaje
que hayan hecho de forma planificada, pero se dieron cuenta y tuvieron la posibilidad de traer un extremo más, que está Gonzalo Ramos, que es un 9 puro más relegado, que también está jugando más en liga, pero no tiene el impacto que tienen los otros extremos que rotan todos y que juega sin un pivote específico y juega sin un 9, que parecen posiciones muy fundamentales para los equipos, pero que Luis Enrique volteó y dijo, tengo 3 mediocampistas, tengo 3 delanteros y ninguno va a cumplir un rol específico. Sí, porque vemos a Vitinha rotando con... De repente ves a Vitinha arrancando por medio, de repente tú lo ves en lugar de Joao Neves y Joao Neves es de 5. Como si los dos pudiesen hacer lo mismo cuando Joao Neves es un poco mejor defendiendo y Vitinha es mejor con el pase y por la visión, es uno de los mejores mediocampistas del momento. Y Fayón Ruiz es más como que ese tercero, es el tercero de la ecuación que te aporta equilibrio, que llega, que va, que viene, que tiene buena pegada. Que hablando un poco, volviendo al Real Madrid, de los mediocampistas que suenan un poco para suplir a Kroos, suena el nombre de Vitinha y suena el nombre también, para cambiar de tema y de partido, de Varela, el del Inter. Que fue un partidazo el que se mandó Nicolò Varela, con una asistencia, asistencia más que todo salida de balón en la previa del gol de Lautaro. Vamos a hablar del Bayern 1 Inter 2. Es un partido en donde se juega en Alemania. Sí. Konrad Laimer tuvo un gran partido de lateral derecho, fue el mejor del Bayern. Sí, pensé que con tensión está jugando adaptado ahí, pero sí, sabe jugar la posición muy bien. Bayern que además de ser, yo creo que lo dijiste, una plantilla plagada de lesiones, es una plantilla disfuncional desde la directiva. Sí. Tienen a Vincent Kompany que no está haciendo un mal trabajo en Liga, no está haciendo un mal trabajo con el equipo, pero para Champions no le da. Y además las figuras que tienen están que se van o están que se quedan a precios muy altos, como pasó con Davies. Sí. Con el Inter pasa todo lo contrario. Ya Simone Inzaghi, del que quiero hablar hoy especialmente, tiene un tiempo con el Inter. Ya los metió en una final de Champions en 2023, haciéndole un partido muy digno al Manchester City. Partido que gana 1-0 el City con gol de Rodri. Apretando al final. Muy difícil fue para el City ganarlo, luego de ganarle 4-0 al Real Madrid. Y un Inter que mantiene esa idea de juego. Es uno de los pocos entrenadores del fútbol moderno que juega de forma consecuente con línea de 3. Jugó con Pavard, que es lateral derecho central, pero sí. Con Acerbi y con Bastoni en la línea de 3. Sí. Con Jan Sommer de portero, que le da mucho con el balón y es buen portero, tapó varias buenas. Darmian de carril derecho, Carlos Augusto de carril izquierdo, que dio una asistencia. Mkhitaryan, Çalhanoğlu y Varela en el medio. Muy buen pie en los tres. Çalhanoğlu, un gran pateador de tiros libres, por cierto. Jugadorazo. Y Marcus Thuram con Lautaro Martínez, que me parece que hacen buena dupla de atacantes. Un equipo que usa dos carrileros muy marcados, pese a que Darmian no es el mismo jugador de antes, alguien que sabe recorrer muy bien la banda y sabe ubicarse muy bien. César Augusto, que es más rápido que Darmian. Los tres del medio son jugadores de muy buen pie, de sacrificio, no son meramente rompedores de juego, porque son más jugadores de perfil ofensivo que defensivo, pero te aportan equilibrio. Y de último pase, pero es el convencimiento que te da el entrenador. Es un poco parecido a lo que hace Luis Enrique con decir, ninguno es pivote, pero todos son. Mkhitaryan no es el mismo jugador de antes, pero es un jugador que tiene una clase tremenda. Me encanta cómo juega. Ambidiestro total. Y Varela es más ese volante 8 creativo que es capaz de darte un segundo pase y es capaz de darte un pase gol. Y de hacer goles. Tiene pegada de fuera. Yo lo recuerdo con Italia en aquella Eurocopa de 2021. Jugador completísimo. Es una cosa que te puede hacer ese primer pase, porque es otra de las cosas que yo quería hablar de este Inter, además de Simone Inzaghi, el hermano de Filippo, que el delantero del Milan no fue tan brillante como jugador, sí bueno con la Lazio. De hecho, dirige a la Lazio antes que al Inter. Sí. Pero la Lazio duró como 5 años, tiene como 4 en el Inter. Es un equipo que, como el Arsenal, también sabe interpretar esos momentos del juego donde hay que defender, donde hay que atacar, juegan muy juntos. Sí. Y supo hacer esta jugada de acordeón para atraer al Bayern desde la posesión. Hace una posesión larga, intenta entrar con balón, no le funciona y retrocede. Este pase atrás que a veces cuesta tanto dar, ellos lo hacen. Atraen, sacan al Bayern de atrás, el Bayern muerde el anzuelo, sigue por inercia y vuelven a entrar. Y buscan ampliar mucho las bandas. Tienen un buen juego interior con dos tipos de 9 totalmente distintos entre Lautaro
y Thuram, un 9 muy alto como Thuram y uno de más movilidad como Lautaro, y lograron desactivar todas Con las... dos carrileros muy abiertos. Sí, 3 centrales que te dan el equilibrio para tú decirle a tus 3 medios quédense tranquilos un poco, que los 3 pueden subir, que igual tengo 3 atrás clavados. Pavard, que no es central de raíz, pero es un lateral de perfil defensivo. Lateral de un perfil muy parecido al de Arbeloa, que no es un central que se proyectara tanto, pero cuando se proyectaba. Pero defensivamente es una pared. bueno, Pavard se llevó uno de los goles del Mundial 2018. Sí. El mejor gol lo hizo él. Sí. Pero yo pienso que de escuela, de cantera, era originalmente central, pero al medir 1,80 también tuvo la polivalencia de saber ser lateral y lo hace bien. Los otros dos centrales eran Bastón y Acerbi, ¿no? Sí. Acerbi fue central por muchos años en la Lazio, mientras dirigía Simone Inzaghi. Y ese pues en línea de 3, ese puesto es muy fundamental, porque una cosa son dos centrales. Sí, están los stoppers y está el líbero. Pero cuando eso es lo que hace a Cherry, que es diferente, porque tiene otra función. Que ya la figura del líbero ya no existe tanto, pero vamos a llamarla así. Pero esta figura es fundamental porque es el tipo que te organiza todo el equipo. Y tener a un jugador que entiende lo que quiere el entrenador es un paso adelante para el técnico. ¿Por qué? Porque es alguien que va a saber expresar lo que el técnico quiere dentro del campo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un equipo que está bien armado y bien equilibrado, dos nueves que son muy diferentes, pero que al mismo tiempo son dos tipos que están en el medio de forma constante, capaz Thuram se puede hacer un poquito más a la raya apoyado. Lautaro también se mueve mucho, pero Lautaro es más de irse más al medio, y ellos se alternan muy bien, tienen muy buen entendimiento. Fíjate que busco un perfil parecido, muy parecido al de Seco. Sí, es que eso, y el de Lukaku también. Y el de Lukaku, la diferencia es que Thuram no tiene tanto gol. Y que viene de un Inter con Conte también, que jugaba también con línea de 3. Y es como una continuidad de un proceso largo. Es ponerle a Lautaro otro delantero que le haga ese trabajo sucio físico, que le baje los pelotazos. Sí. Porque el Inter sabe jugar en buen pie por bajo, ya dijimos que el medio del campo tiene Pero cuando tiene que jugar al largo lo hace. Y tiene el recurso. Ese es el problema de este Inter. Porque este Inter, si se te quiere defender bien, no es que no te va a salir a atacar. Con un pase, se te pone en área y cuidado. Entonces, gran partido del Inter, tiene la eliminatoria bastante bien encaminada. No está definida, pero pienso que en Italia el Bayern no tiene mucho que hablar. Y además que el Bayern es un hospital. Y sí. Y luego jugó Rafael Guerrero de enganche, imagínate. Sí, y luego un Barcelona que le da continuidad a esta buena racha, ganando 4-0 al Borussia Dortmund, que en realidad en la Bundesliga está bastante desfasado. Sí. Y un Barcelona que sigue estando bien, que está jugando bien. Un Hansi Flick que ha logrado mantener ese ritmo de juego y ese ritmo de partidos que pensábamos que no iban a mantener. Que ha apostado en la cantera. Y pensé que es una política de Barcelona. Hay que apostar en lo que viene de abajo. Y este tipo ha apostado. Le ha salido bien la apuesta. Tiene un plantel amplio. Logró ampliar su plantilla. Y estamos viendo que es un equipo que ha logrado competir muy bien. Y que pese a las irregularidades, algunos rendimientos y de algunas posiciones que no tienen un titular así tan definido, ha logrado, como tú dijiste, ampliar la plantilla. Por ejemplo, en este partido fue titular Fermín López. Sí. Gavi entró de suplente para Fermín en la posición de 10, teórico, porque este 10 baja mucho. Es más un 8 con 10. Con la ausencia de Dani Olmo, después de toda la controversia que da su inscripción, que para muchos no debió ser, que es el titular, pero Dani Olmo no se mantiene sano. O sea, eso también apaga un poco las llamas de la polémica, ¿no? Porque si al final Dani Olmo juega poco y no es diferencial con el rendimiento, al final Gavi parecía que se había hecho con el puesto, luego vuelve Olmo y se lo disputa, y ahora Fermín López también puede jugar allí. Es como que es mérito del entrenador poder cambiar esa pieza tan fundamental de una manera muy natural y que el equipo no se caiga, porque tanto Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski
continúan rindiendo al mismo nivel. De hecho, hicieron un partidazo, definieron la eliminatoria y ahora en Alemania, trámite. Sí, no. Yo creo que si te pones a ver, yo creo que el Madrid puede apelar a sus remontadas épicas. Yo lo veo complicado. Esta vez yo creo que lo veo más complicado que... Pero Pero eso, sigue siendo, puede ser épico. es que mira, yo... Porque el Bernabéu te arropa y el Madrid en este tipo de partidos y circunstancias saca mucho carácter. Sí, lo que pasa es que siempre hemos dicho eso. O sea, cuando el Madrid está en una situación crítica es que lo vemos difícil y que esta Y vez lo no. termina haciendo. Y esta vez no. Es que ese es el problema, porque falta ver que se motiven y que quieran, y que recordemos que el Arsenal no es el equipo más experimentado en este tipo de instancias. Sí. Una cosa es en casa y otra cosa Y es siempre visita. se la criticaba al Arsenal en este ciclo de Arteta eso. Bueno, el año pasado, sin ir muy lejos, llega a cuartos de final contra el Bayern, jugando mucho mejor. Un Bayern que está, como está este año también, un poco Sí. en reconstrucción. Y el Bayern los elimina para luego llegar contra el Madrid con Tuchel en una eliminatoria en la que el Arsenal fue superior. Hay que decirlo. Y que el Arsenal que ha eliminado por errores propios en un partido de visitante también. Un Barcelona que tiene la mentalidad definida. Un PSG que veo muy complicado que se quede fuera. Y que parece tenerla bastante bien encaminada también. Sería sorpresivo, pero yo lo dejaría un poco más abierto. Cuidado el Vila. Sí, en cualquier cuidado. cosita. Pero yo creo que el PSG pasa. Ya sería muy sorpresivo. Que Y pase creo que, la primera. creo que el Bayern no tiene, la tiene muy complicada en Milán. Sí, es que es llamativo como ese partido queda 2-1 y es la eliminatoria más abierta que hay porque Sí. es el resultado más corto. Tenemos un 4-0, un 3-0 y un 3-1. El único 2-1 nos da una sensación de... Disparidad. y de tranquilidad en el sentido de que ya se sabe qué va a pasar. Sí, sí, sí. Es un partido muy similar al que hizo en Alemania, incluso pudiendo mejorarlo en algunas cosas el Inter. Va a poder replicar este partido en Italia y volver a ganar. Sí, Esa sí. es la sensación que da. Tal cual. Y bueno, muchísimas gracias por apoyarnos, gracias por todo su apoyo y por esperar en este largo tiempo que tuvimos sin subir episodio. Pedimos disculpas. Y bueno, muchísimas gracias, no se olviden dar like, compartir y pasa la bola.